Los incendios de colchones son un peligro común en Estados Unidos según la Administración de Incendios. Cada año hay más de 20.000 incendios de colchones que causan cientos de lesiones e incluso varias muertes. Debes evitar llamas abiertas o poner calentadores cerca de la ropa de cama, ya que los incendios de colchones pueden causar daños graves. Por ejemplo, el 1 de enero de 1968, cuando un incendio de colchón hizo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dejara caer 4 bombas termonucleares sobre Groenlandia. Es una historia que merece ser recordada. Advirtiendo que un ataque nuclear sorpresa soviético podría inutilizar la capacidad de represalia de Estados Unidos. El general Thomas S. Power, del Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de EEUQ, propuso una solución radical. Mantener bombarderos B-52 de Estados Unidos armados con armas nucleares en vuelo constante, listos para atacar a la Unión Soviética en cualquier momento. El programa piloto inició en 1958 y en su auge, EU tenía 12 bombarderos nucleares volando siempre. Volar rutas que posicionaban aeronaves con hasta 4 bombas termonucleares para atacar rápidamente a la Unión Soviética solía tomar 24 horas y requería 2 paradas para reabastecimiento, lo que frenaba el ritmo. En un solo mes, noviembre del 61, se realizaron más de 2.000 salidas, sumando más de 47.000 horas de vuelo, lo que puso bajo presión tanto a las tripulaciones como a las aeronaves. Los accidentes eran inevitables. Entre el 61 y 1966, el programa resultó en 4 accidentes que involucraron la pérdida de armas nucleares. Esos accidentes se tratan en otros episodios de El Chico de la Historia, pero uno en enero del 66 sobre España fue un incidente internacional importante. Una colisión durante el reabastecimiento resultó en el choque tanto de un B-2G como de un avión cisterna KC-135. Provocó la pérdida de 4 armas nucleares y contaminación radiológica en unos 2 kilómetros cuadrados. España prohibió que aviones estadounidenses con armas nucleares sobrevolaran su territorio tras el accidente, por el riesgo para tripulaciones y relaciones internacionales. Aún así, el programa continuó, incluso cuando mejores sistemas de alerta temprana y el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales redujeron la necesidad estratégica. En 1968, el programa se redujo notablemente tras la operación de 1961 bajo la operación Cúpula de Cromo volaba 3 rutas: occidental sobre Alaska, norte sobre Groenlandia y sur sobre Europa. La ruta norte era riesgosa. Groenlandia, territorio danés, prohibió armas nucleares en 1957, mientras que el primer ministro H.C. Hansen, específicamente, o al menos tácitamente, permitió que los aviones que transportaban armas nucleares sobrevolaran Groenlandia. Un accidente allí que involucrara armas nucleares conllevaba un riesgo político particular. La ruta norte no era la única parte de la operación Chrome Dome sobre Groenlandia. Miguel Kigley, del Museo Ártico Perry Macmillan, en Brunswick, Maine, explica que Estados Unidos operó en Groenlandia tras la caída del Reino de Dinamarca ante los nazis en 1940. Entonces se acordó que el ejército estadounidense podría acceder a Groenlandia para proteger la colonia danesa en Norteamérica. El valor estratégico de la isla siguió tras la guerra, dice Quigley, pues la Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría. La ventaja geográfica de Groenlandia para Estados Unidos cambió de su proximidad a Europa a su proximidad a la URSS. Entre 1951 y 1953, Estados Unidos instaló una base aérea en el noroeste de Groenlandia, donde antes solo había una estación meteorológica de la Segunda Guerra Mundial, construida donde antes estuvo la aldea Inuit Thule. La ubicación en el extremo norte, frente al polo norte de la Unión Soviética, era el punto más al norte con suministro marítimo confiable. El lugar se consideraba estratégicamente valioso, porque desde ahí se podían lanzar aviones para interceptar bombarderos soviéticos que atacaran cruzando el polo. El acuerdo para construir la base formó parte de un programa de defensa de la OTAN, y Dinamarca fue de los primeros países en unirse. La operación Blue Jay, para construir la base en un sitio remoto, requirió unos 12.000 hombres y fue sumamente difícil. Quigley señala que el esfuerzo fue comparado con la construcción del Canal de Panamá, pero aún más impresionante por haberse hecho en secreto en los 60. Se añadió una nueva instalación al sitio de la base, J, donde se instaló una gran matriz de radar llamada Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos, BMUs, para dar la advertencia más temprana de un ataque de misiles soviéticos. Había preocupación porque la ubicación remota
podía hacer perder contacto con la base por el clima. Según un informe desclasificado de la Fuerza Aérea de 1969 sobre agosto de 1961, el SINC-SAC, el general Thomas S. Power cambió la operación al dar esa orden. El B-52 estará en órbita constante cerca de Thule, Groenlandia, en el sistema de alerta temprana de misiles balísticos. La aeronave podría identificar rápido cualquier falla de comunicación entre el sitio y los centros de alerta. En Estados Unidos, estos vuelos se conocían como Operación Cabeza Dura. Los vuelos salían de la base de la Fuerza Aérea de Plattsburgh, en Nueva York, no de las rutas habituales de la Operación Cúpula Cromada. La misión de monitoreo de Thule duraba 4 horas. Volaba hasta Thule y operaba en patrón de corbatín a 35.000 pies de altura. El 1 de enero de 1968, mientras vigilaba la base, un B-52G del 380, un ala aeroespacial estratégica con el indicativo OVO 28, voló la misión de monitoreo de Thule, llamada Yankee 14. La tripulación E, compuesta por un navegante suplente y un tercer piloto, operaba el avión según la Fuerza Aérea y la duración de la misión. El capitán John Hogg era el comandante, Leonard Savitko el copiloto y el mayor Alfred DiMario el tercer piloto. El navegante fue el mayor Frank Hopkins y el suplente, capitán Curtis R. Chris. La tripulación también tenía al capitán Richard Marks, oficial de guerra electrónica, y al sargento Calvin Snap, artillero aéreo. Rebecca Grant escribió en una edición de Air Force Magazine de 2011. OVO 28, una tripulación experimentada, cometió un pequeño error. Se trajeron cojines extra al vuelo y se pusieron cerca de una fuente de calor. El informe 69 indica que DiMario, el tercer piloto, fue asignado como instructor de navegantes. Antes del despegue, puso 3 cojines de goma espuma bajo el asiento y sobre el tubo de aire caliente. Poco después del despegue, se agregó un cuarto cojín bajo el asiento y una caja de metal enfrente, junto a los cojines. Tras 4 o 5 horas de vuelo y al volverse fría la cabina, DiMario subió la calefacción cambiando a la posición de emergencia interna derecha en el sistema de calefacción y presurización. Esto hizo que se introdujera aire caliente directamente del múltiple del motor, explica el informe. El calor que salía del conducto debajo del asiento era lo suficientemente intenso como para encender los cojines inflamables que estaban metidos debajo del conducto. A las 22 horas, el oficial de guerra electrónica informó que olía a goma quemada. El informe señala que el fuego es un riesgo en aeronaves complejas. Tras una búsqueda, hallaron cojines humeantes y usaron extinguidores. Las acciones contra incendios fallaron y pronto el fuego salió de debajo del asiento. La cabina se llenaba rápidamente de humo. Hogg contactó de inmediato a Thule, solicitando permiso para un aterrizaje de emergencia, y comenzó su descenso. La tripulación intentaba controlar el problema. Marks abrió una ventana para sacar el humo. Hopkins intentó apagar el fuego con un kit de vuelo o bolsa triple, pero no tuvo éxito. Según el informe, él dijo que el incendio era incontrolable. Hogg intentó aterrizar el avión, pero poco después de las 20:30, el bombardero perdió energía eléctrica. Al acercarse a la base aérea de Thule, el comandante ordenó a la tripulación saltar en paracaídas. La hora era 37. El B-52 tiene un sistema de eyección robusto, pero OVO 28 llevaba tripulación extra, lo que era un problema. 6 tripulantes se eyectaron a 1000 pies y resultaron heridos, pero están a salvo. El capitán Savitko, copiloto, no tenía sistema de eyección porque DiMario, tercer piloto, ocupaba su asiento. Savitko tuvo que saltar por una escotilla y sufrió heridas mortales. La aeronave abandonada sobrevoló la base, giró 180 grados y empezó a desintegrarse. Se hallaron puertas de la bodega de bombas, paneles de alas y alerones a 5 millas al norte del impacto, que fue a 7,5 millas de la base Thule. Jeffrey Carswell, encargado de envíos para un contratista danés, estaba en el club de suboficiales en Thule cuando ocurrió el accidente del bombardero, según Military.com. El edificio tembló como en un terremoto. En ese momento, la base Thule era operada por el ala de defensa aérea 683. El informe de la Fuerza Aérea indica que su reacción ante esta emergencia fue rápida y efectiva, según se lee en el informe. La primera prioridad fue, por supuesto, rescatar a la tripulación. La rapidez era clave porque el suelo estaba a 24 horas. Hogg ordenó el salto cerca de la base y casi toda la tripulación aterrizó ahí. 2 incluso cayeron entre los edificios.
5 de 6 sobrevivientes fueron rescatados en 2 horas, pero Hopkins, el primero en eyectarse, cayó más lejos en una placa de hielo. Estuvo 21 horas expuesto al clima y sobrevivió envolviéndose en su paracaídas antes de ser rescatado. El informe indica que también se recuperaron los restos de Savitko. Helicópteros del Destacamento 54 del Escuadrón de Rescate y Recuperación Aérea hicieron 9 salidas en las siguientes 19 horas. Otras 8 salidas fueron realizadas por otras aeronaves de la base. Vehículos de la base, incluyendo la flota de taxis, ayudaron en las operaciones de búsqueda. El avión chocó en una plataforma de hielo ártico en North Star Bay. Los restos aún ardían cuando un helicóptero de la base los observó por primera vez. El avión llevaba 4 bombas termonucleares B-28, como las que causaron contaminación radiológica en España en 1966. Las bombas B-28 FI, fusión interna completa, medían 22 pulgadas de diámetro, 145 de largo y pesaban 2.350 libras. Tenía una potencia de 1.1 megatones igual a 1.100.000 toneladas de TNT. No había riesgo nuclear, pero las bombas se desintegraron al impactar, dice Grant. El B-52 y sus 4 armas nucleares dejaron una gran cicatriz en el hielo. Las bombas tenían más de 13 libras de plutonio, la mitad se derramó sobre la franja ennegrecida con tritio, y quizá media libra de plutonio quedó en el hielo. El resto impregnó los restos del accidente. El accidente de Thule, con bombas en Groenlandia, fue una pesadilla diplomática, ya que Groenlandia era de Dinamarca, país sin armas nucleares. Estados Unidos y Dinamarca mintieron al decir que el accidente fue aislado por un aterrizaje de emergencia, ocultando que aviones con armas nucleares volaban rutinariamente sobre Groenlandia. Funcionarios de EU y Dinamarca iniciaron un programa para recolectar los restos y material radiactivo del accidente, llamado oficialmente Proyecto Crested Ice, aunque los participantes lo llamaban Proyecto Dr. Frislove. El proyecto se llevó a cabo en 2 etapas en la primera fase. Todos los restos que no estaban incrustados en el hielo fueron recolectados y colocados en almacenamiento temporal en la base Thule para ser enviados en el verano, o como cuando se enviaron componentes de armas por aire a Estados Unidos. Esta fase recolectó 163 tambores, 14 contenedores de motores y 11 tanques de combustible, 14.720 pies cúbicos, y se completó el 20 de febrero. Grant afirma que funcionarios de EE.UU y Dinamarca concluyeron que la radiactividad no era peligrosa para personas ni especies biológicas. Estados Unidos aceptó retirar todo el hielo radiactivo, según el informe. La segunda fase del plan de recuperación consistió finalmente en retirar el hielo y la nieve contaminados, transportarlos a la base Thule y empacarlos en contenedores para ser enviados de regreso a Estados Unidos para su disposición final. El proyecto contaría con más de 700 especialistas de 70 agencias y unos 1.200 trabajadores daneses y locales en las labores. Grant escribe que las temperaturas eran de menos 25 grados Fahrenheit y la sensación térmica solía bajar de menos 50. El grupo estadounidense llegó a tener 23 científicos de lugares como el Laboratorio Científico de Los Álamos y la Comisión de Energía Atómica. Científicos de Estados Unidos y Dinamarca, pese a relaciones amistosas, discrepaban sobre cuánto material retirar. Se instaló una base cerca del accidente y la limpieza duró 4 meses, y se recolectaron 137.000 pies cúbicos de nieve y hielo radiactivos, parte de los cuales no fueron retirados de la base. El proyecto costó a Estados Unidos unos $9.4 millones hasta septiembre siguiente. El tema en cuestión era hasta qué punto se recuperó el material nuclear, a pesar de las declaraciones de que las 4 bombas habían sido recuperadas, y el informe de la Fuerza Aérea concluyendo que, en todos los aspectos, la operación Crested Ice debe considerarse altamente exitosa y bien gestionada. Documentos de la BBC en 2008 muestran que Estados Unidos sabía que partes de la 4ª bomba no se recuperaron, pese a la búsqueda en el fondo marino. El análisis de los documentos revela desacuerdos sobre la cantidad de material perdido y el riesgo ambiental y para los pueblos originarios con el uso del sumergible. Los accidentes en Thule y Palomares impulsaron el desarrollo de explosivos de alta insensibilidad. Estos explosivos estables son menos propensos a detonar accidentalmente por impactos, incendios o descargas eléctricas. Esto vuelve más seguros los lugares de trabajo y los mecanismos de activación de armas nucleares. Si hubieran estado disponibles, habrían evitado la explosión de explosivos en las ojivas que dispersaron materiales radiactivos en Palomares y Thule. Una investigación danesa de 1997 concluyó que el primer ministro H.C. Hansen permitió ambigüedad en el acuerdo de la base de 1957,
permitió que EU operara aviones con armas nucleares. Hasta 1965 almacenaron armas nucleares en Groenlandia pese a la política de no proliferación, llamada Thulegate. El escándalo político culpó más a H.C. Hansen que a Estados Unidos. Trabajadores de Estados Unidos y Dinamarca reportan problemas de salud por exposición a materiales al limpiar Thule. Ambos han tenido dificultades para recibir indemnización y atención médica, ya que sus gobiernos discrepan sobre la exposición. Aunque las tasas de cáncer son muy altas entre quienes participaron en la limpieza, las demandas siguen. La relevancia de la base en la disuasión nuclear bajó con los avances tecnológicos. En 2020 la base pasó a la Fuerza Espacial de EEUUU, asumiendo su rol principal en investigación espacial y climática. La base pasó a llamarse Base Espacial Vedefik, usando un nombre local. El accidente de Thule fue el último de la operación Cúpula de Cromo. El programa, ya en decadencia, no soportó las consecuencias radiológicas ni políticas. El programa concluyó oficialmente el 2 de enero de 1968, un día después del accidente de Thule. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, patrocinador en nuestra comunidad, Locals o Patreon. También puedes visitar nuestra tienda o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.